El acta de la sesión constitutiva se pone a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas. El señor secretario dará lectura. Buenos días, gracias presidente. Se ha recibido solamente un correo electrónico del coordinador legislativo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, quien por encargo del ministro de Economía y Energía, don Álvaro García, excusa la participación del secretario de Estado en la sesión de hoy, a la cual había sido invitado el día de ayer, dado que se encontrará desarrollando actividades agendadas previamente en la región de Magallanes. Esa es toda la cuenta, presidente. Le ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputado Bobadilla, sobre la cuenta. Ahí estamos. Presidente, respecto de la excusa dada por el señor ministro, yo sugeriría que pudiéramos tomar el acuerdo de invitarlo para la próxima sesión, de tal manera de que tenga tiempo para agendar su presencia con varios días de anticipación y no nos vuelva a dar la misma excusa que no se encuentra en la región para no asistir. Así que mi sugerencia es esa, presidente. Perfecto, sobre la cuenta, ¿alguien más? Yo tomo la propuesta del diputado Bobadilla respecto a citar al señor ministro para el próximo día lunes. Él me llamó ayer en la tarde. Bueno, como todos sabemos, la comisión se constituyó el día de ayer en la tarde. Me llamó en la tarde, me dijo que no podía asistir. Me hubiera gustado que hubiera asistido, pero entiendo que tiene derecho a excusarse, ya que es una invitación. Pero señaló además que tiene toda la disposición de concurrir. Así que lo vamos a citar, entonces invitar para el día lunes. ¿Habría acuerdo entonces sobre esa materia? ¿De acuerdo? Para el lunes 3 a las 10:30, el día lunes 3 acordamos que partía a las 14 horas, claro. A las 14 el día lunes, eso se acordó la semana pasada. 14 a 16, 2 horas, sí, por lo menos. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Puntos varios, diputado Mauro González. Presidente, ahí sí, gracias presidente. Solo hacer la consulta si tenemos conocimiento si fue notificado el ex ministro de Energía Pardo para tener claridad en relación al proceso y a los plazos de este procedimiento. Gracias. El señor secretario le hice la consulta, el señor secretario hizo la consulta y puede dar a conocer la... Gracias, presidente. Efectivamente recibimos la confirmación de que el ex ministro de Energía, don Diego Pardo, fue notificado aproximadamente a las 9:45 horas de hoy. Notificado a las 9:45 el día de hoy el señor Pardo, de manera que comienzan a correr los plazos que tienen que ver con la partida de plazo que tiene para la defensa. Ha pedido la palabra la diputada Carmen Ger. Gracias, presidente. Solicito que en la próxima sesión pueda asistir el abogado constitucionalista, doctor en Derecho y académico Domingo Lovera, así como el abogado y académico Rodrigo Castilla, especializado en materias de energía, derecho público, libre competencia y regulación de mercados, por favor. Gracias. Se recibe entonces esta propuesta de invitado, se ha facultado al presidente para ordenar y para invitar a las personas que señalen los distintos parlamentarios. El plazo hasta hoy día para hacer llegar la lista de invitados, les pediría que lo hagan. No hay ningún problema, son las primeras personas que están en la lista de invitados hasta ahora de que vengan el mismo día lunes, y si no se puede el día martes, digamos, pero el día lunes los haría. Y les pediría si hay acuerdo para sesionar de las 14 a las 17, mejor el día lunes, 3 horas. La sala empieza a las 17. 3 horas seguidas. La sala parte a las 17, de manera que podríamos, entonces, sesionamos 3 horas el día lunes. Muchas gracias. Se facultó al presidente si era telemático o no. Si hay una buena excusa, sí, pero la preferencia es que sean presenciales de los invitados. Diputado Mauro González de nuevo.
Sí, presidente, sobre el mismo punto que de mi consulta anterior, solamente, presidente, para tener una claridad y una certeza en los plazos. Creo que es importante dar a conocer esto también a través de esta comisión. Si el exministro fue notificado en esta jornada, por lo que señala el señor secretario, ¿cuáles son los plazos que él tiene para responder? Más aún cuando tenemos feriados muy próximos, para tener una certeza, ¿cierto?, de cuál es el plazo que tiene el exministro para su respuesta. Gracias. Secretario tiene la palabra. Sacamos el itinerario. Hasta el día 2 se puede responder, hasta el día 2 se puede responder el acusado. Y de ahí se cuentan, se cuentan los 6 días desde que responde. Hasta el 12 en principio. Eso va a depender si puede responder mañana o el día 12. Hasta el día 12. Entonces, la decisión la vamos tomando de acuerdo a las circunstancias de los hechos que ocurran. Diputado Bobadilla, ¿pide la palabra? Don Sergio. Presidente, estaba analizando el listado de invitados y ya suman alrededor de 14 aproximadamente. Solo como sugerencia, presidente, yo creo que debiéramos, o usted debiera fijar tiempos para las exposiciones y programarnos para que ojalá en el transcurso de la próxima semana, entre lunes y miércoles, pudiéramos escuchar a todos y cada uno de estos nombres que han sido sugeridos, solo para que lo tenga en consideración, presidente. Gracias, diputado Bobadilla. Efectivamente, la idea es que vengan ojalá todos y vamos a ir acortando el tiempo. A darle 10, 15 minutos, pueden traer igual anexos escritos, pero la idea es escucharlos a todos los que se han propuesto hasta ahora. ¿No? En ese sentido no debería haber restricción. Y si a lo mejor tenemos que sesionar más horas el día martes o miércoles, también yo les voy a proponer eso para poder escuchar a todas las personas. Perfecto. Antes de darle la palabra a don Hernán Calderón, que ayer lo contactamos, que es el presidente de CONADECUS, podía estar hoy día presente vía telemática. Yo acepté eso, dado que pensábamos que iba a venir el ministro, no vino. Antes de eso quiero pedir unos oficios. Más bien quiero pedir que se tengan a la vista en esta comisión las actas y las conclusiones de 2 comisiones investigadoras que tuvimos durante los últimos meses, la que tiene que ver con los cortes, con el blackout, el corte de energía eléctrica ese significó un corte en prácticamente todo el país, que hubo una comisión investigadora que presidió el diputado Jorge Brito, y la otra comisión investigadora, la que tiene que ver con los cortes de energía provocados por una serie de lluvias y derrumbes de árboles que generaron una situación compleja, cuyas conclusiones son importantes a mi juicio para tenerlas a la vista. De manera que pido eso, que se traigan y se tengan a la vista para los efectos de analizar lo que tiene que analizar esta comisión. Si habría acuerdo, hay acuerdo. En segundo lugar, quiero pedir un oficio al Ministerio de Energía y a la Contraloría General de la República para que nos informen quiénes son las máximas autoridades. Entiendo que es secretario ejecutivo la máxima autoridad, pero si me equivoco, que me rectifiquen, de la Comisión Nacional de Energía desde el año 2015 en adelante. Que son las personas que tuvieron que ver con la metodología de fijación tarifaria del año 17, que es una de las razones, del año 2017, que es una de las razones que se han señalado donde se cometió el error de doble fijación de IPC, para ver quiénes son esas personas que me gustaría a mí, una vez teniendo los nombres o antes de tener la certeza, citarla a esta comisión porque quisiera saber cuáles fueron las dificultades que se presentaron o por qué se cometió el error. Creo que es importante recibirlo. Yo mientras tanto voy a averiguar igual, entiendo que es un señor Romero quien era presidente y seguramente voy a pedir que se cite porque creo que es muy importante que dé cuenta. Entonces, pido el acuerdo para el oficio. ¿Habría acuerdo entonces? Muchas gracias. Así se acuerda. Entonces, entrando en el orden del día, perdón, diputado Bobadilla, la palabra. Presidente, yo no sé, pero creo entender de que deben existir actas también respecto de las sesiones de la Comisión Nacional de Energía. Creo que sería interesante
por lo menos tener las actas del último año, porque aquí tenemos distintas versiones, que esto se habría descubierto, se habría sabido ya hace bastantes meses atrás, y recién nos enteramos a través de los medios hace un par de días. Entonces, sería interesante hacer una solicitud a la Comisión Nacional de Energía para que nos puedan compartir las actas a lo menos del último año, si usted lo tiene a bien. Estoy plenamente de acuerdo, no tendría ninguna objeción y pediría también las actas del año 2016-2017, cuando se fijó si es que existen esas actas, cuando se aplicó la metodología. ¿Ah? De manera que pediría eso. Entiendo que hay acuerdo para eso, no debería. ¿Se acuerda entonces pedir las actas de la Comisión Nacional de Energía del año 2016, 2017, 2024 y 2025? ¿Qué le parece? Muchas gracias. Entrando en el orden del día, la presente sesión tiene por objeto iniciar el análisis sobre los aspectos generales de la acusación constitucional, aspectos generales, conforme a lo dispuesto en los artículos 37 siguientes de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el inciso segundo del artículo 330 del reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas. A esta sesión se ha sido invitado el señor presidente de CONADECUS, don Hernán Calderón Ruiz, quien participará vía telemática. Don Hernán, entiendo que está conectado ya y nos debiera estar escuchando, señor secretario, ¿cierto? Si es así, don Hernán, parto agradeciéndole su disposición, ya que me comuniqué con usted recién el día de ayer, de asistir a esta comisión. Usted conoce el objeto que tiene que ver con una acusación constitucional contra el exministro de Energía, señor Diego Pardo Lorenzo, cuyo texto es público y entiendo que también se le hizo llegar. Y para nosotros es muy importante saber su opinión respecto de los antecedentes de hecho, fundamentalmente, lo que usted quiera opinar respecto de esta situación, particularmente en antecedentes generales, porque todavía no tenemos la respuesta y no hemos entrado a determinar el mérito de la acusación todavía. Así que, señor Calderón, le agradezco mucho, tiene hasta 30 minutos para su exposición y después los diputados y diputadas le podrán hacer consultas. Yo creo que con 30 minutos, si le es suficiente, nos parecería bien. Don Hernán tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y saludar a los señores diputados y las señoras diputadas presentes y agradecer esta invitación y poner el antecedente de que nosotros desde mucho tiempo somos partícipes de los consejos de la sociedad civil, tanto de la Comisión Nacional de Energía como la Superintendencia de Electricidad y Combustible y el Ministerio de Energía. Y dentro de nuestro ámbito hemos hecho un sinnúmero de solicitudes que tienen que ver con el ámbito eléctrico principalmente. Nosotros fuimos hace no mucho tiempo atrás, solicitamos a la Comisión Nacional de Energía a través de una carta que le enviara a los generadores para iniciar un proceso de renegociación de tarifas para poder bajar la cuenta de los ciudadanos. Eso fue una de las acciones que hemos tenido. La Comisión Nacional de Energía nos respondió que no habían aceptado las empresas generadoras y por lo tanto se vio frustrada esta intención sin tener una respuesta positiva. Lo segundo, otro tema que hicimos anteriormente, un poco más atrás, por ahí en el año 24, enviamos una carta al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, haciéndole presente que sacar los costos sistémicos del costo de la generadora afectaba a los consumidores. Y en consecuencia, esto iba a ser traspasado directamente el costo sistémico a los consumidores, cosa que ya se está operando en las nuevas licitaciones. Recurrimos, se nos dieron diversos argumentos y nosotros concurrimos a la Contraloría para poder objetar este cambio que es de fondo en cuanto a que las generadoras no se hacen cargo de los costos sistémicos. La Contraloría nos respondió
de que esto era parte de las atribuciones de la Comisión Nacional de Energía y que por lo tanto podía hacerlo. Esas son algunas de las acciones. Otra acción más que estuvimos presentes fueron en los dos últimos procesos de revisión de tarifas que solicitaron empresas generadoras ante la Comisión Nacional de Energía. Nosotros tuvimos en la audiencia, entregamos nuestra opinión, resultaron rechazadas las solicitudes de aumento de tarifa que solicitaban esas empresas generadoras y por lo tanto ese es algunas de las acciones que nosotros hemos estado haciendo. Asimismo, también le hemos solicitado a través de carta al ministro de Energía en su momento, al ministro Pardo, de revisar los mecanismos de estabilización de precios que tenían los PMG y los PMGD establecidos en el artículo 149 de la Ley General de Servicios Eléctricos, y también regulado por el decreto 88 del 2019. También hemos solicitado esas acciones, siempre buscando mayor competencia y además buscar mecanismos para poder que bajen las tarifas. Revisar la aplicación solicitamos también a la Comisión Nacional de Energía que revisar la aplicación de la metodología para determinar los ajustes de generación, los vertimientos, ¿no? Regulada en el artículo 45 del decreto 125 del 2017 del Ministerio de Energía, ¿no? Estos son algunas acciones que nosotros hemos estado haciendo vinculadas al tema de energía y que están hoy día probablemente en una discusión bastante dura, ¿no? Porque claramente la opinión nuestra es que esta diversidad de entidades que regulan el sector energético, lo que único que hace es que se transformen en inmanejables o ocurran hechos como los que están ocurriendo hoy día. Porque tenemos, por un lado, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, tenemos un coordinador eléctrico, tenemos un panel de expertos, tenemos la Comisión Nacional de Energía, tenemos el Ministerio de Energía, por decir algunos, porque también tiene injerencia el Tribunal de Libre Competencia en algunos aspectos. Por lo tanto, creo que tenemos una diversidad de organismos que cada cual tiene compartimentado ciertas atribuciones y otras no. Y en este caso particular, a nosotros nos ha llamado la atención desde el principio, es que es una pregunta que uno debiera hacerse. Por lo menos nosotros nos hemos planteado esta pregunta. Si esta metodología se empezó a aplicar desde el año 2017 y durante 8 años nadie puso atención, habría que explicarse también en el origen de esta metodología, porque al aplicar esta fórmula, esta ecuación, las empresas son informadas y tienen que hacer observaciones si es que las hubieran, o simplemente podría incluso deberse a un acuerdo en conjunto en generadoras con las autoridades de gobierno del momento, que podrían haber acordado que este es el mecanismo de actualización y estos son los factores que se van a aplicar en la ecuación. Y en consecuencia, esto que se llevó a cabo en los años 2017, 2018, 2019, una parte, después viene congelamiento y después viene la actualización, y las consultoras que hicieron la actualización volvieron a aplicar la misma fórmula que tenían anteriormente, por lo tanto, que tenían en el 2017, uno lo entiende que esto es parte del hecho de la forma como se iba a hacer cálculo, y alguien en algún momento, claro, hay que explicarse de que en el momento del congelamiento se produce otro fenómeno que no se produjo antes, en el año 2017-2018, en que la inflación era bastante baja y controlada. Por lo tanto, si hubieron diferencias, a lo mejor eran marginales. Pero con un alza de la inflación, como se produjo en tiempo de pandemia, en el efecto en el congelamiento, lógicamente que íbamos a tener un efecto mayor, y iba a ser claramente notorio que había un factor
que iba a diferenciar las tarifas y iba a poner un costo extra para los consumidores. Este es probablemente alguna de las explicaciones que uno podría sacar desde el punto de los consumidores. ¿Qué es lo que nosotros llamamos? Es que no pueden haber distorsiones y tienen que ser a costos reales y ojalá con los intereses tienen que ser justos. Los riesgos que corren las empresas, sí, tienen riesgo, pero no pueden ser sobredimensionados los riesgos tampoco. No puede ser a costa de los consumidores todo este factor que es una carga tremenda en las cuentas de las personas, que hoy día ya soportan un alza de 70% aproximadamente y va a seguir esta espiral de alza hasta muchos años más mientras no tengamos un reemplazo de los contratos antiguos, que son los que hacen que tengan valores diferentes. Por lo tanto, creo que aquí hay una situación bastante compleja que no tengo claro si la responsabilidad del origen de este error corresponde al último ministro. Creo que eso también hay que hacerlo. Probablemente aquí se aplicó lo que se había hecho históricamente y nada más. Y nadie puso en cuestión la legalidad o no de este factor. Pero para todos los efectos, cuando uno ve en la forma como se calculan las tarifas, este factor es tasa de interés corriente no reajustable más IPC. Y usted lo mira y en la fórmula y en la ecuación que se propone para poder actualizar las tarifas está incorporado no desde ahora, sino que desde años. Por lo tanto, me parece que ese tiene que ser uno de los razonamientos que tenemos que tener. Pero en segundo lugar, si nosotros tuviéramos la voluntad de que asumir que hay un error histórico de muchos años y que nadie se dio cuenta, cosa que no es creíble, yo soy de los que opina de que la autoridad que lo modificó sí lo sabía y las empresas también lo sabían. Que hoy día guarden silencio, esa es otra cosa. Y que no quieran reconocer que ellos también son parte de que cuando se hacen estos ajustes para evaluar tarifas, ellos son parte integrante de la discusión y de cuál es el método que se va a aplicar. Porque si no, lo observarían inmediatamente, porque este les favoreció porque le llegó un cobro extra que recaudaron, pero podría haber sido al revés y podría haber sido en contra de ellos y ellos habrían puesto inmediatamente el grito en el cielo. Por lo tanto, creemos de que aquí no hay responsabilidad de quienes hicieron esta ecuación y le incorporaron este doble IPC, pero también yo creo que las empresas no pueden negar que ellos sí lo conocieron y hoy día lo niegan. Eso es lo más grave. Por lo tanto, en este aspecto, yo creo que en la corrección del modelo y la fórmula que nosotros consideramos adecuada para poder restituirle a los consumidores es la fórmula que había propuesto en principio la CNE en cuanto a hacer la rebaja a partir de enero. Creo que es más sano, más limpio, trae menos confusión, porque podrían haber algunas distorsiones. Por lo tanto, creemos que ese mecanismo sería el más adecuado para poder hacer la rebaja y restituirle a los consumidores dentro de la cuenta a partir del 1 de enero por los próximos 6 meses. Esa es una medida que nosotros consideramos que debiera hacerse. Otras medidas que pudieran considerarse como hacer un pago único e inmediato, bueno, necesita la voluntad del Parlamento, necesita otros ajustes, pero también necesita un ajuste porque el decreto tarifario tendría un efecto diferente y tendría que hacerse la actualización
sin incluir rebajas en el próximo periodo. Entonces, tenemos que tener los cuidados necesarios para que sea lo más justo. ¿Qué es lo otro que nosotros hemos estado manifestando? Necesitamos que por este mismo motivo, la restitución debe hacerse de acuerdo a los daños que sufrieron los consumidores en cada comuna o en cada región, en cada sector, porque no son todos iguales. No es igual el daño del que está en la región metropolitana, del ciudadano y el consumidor que está en la tercera región, en la cuarta o en la quinta o en la octava. Son diferentes. Y en consecuencia, nosotros lo que solicitamos de que la restitución sea el daño real y justo que ellos sufrieron. Por tanto, esas son algunas de las consideraciones que nosotros hemos estado considerando. Y por eso creo que los, los efectos que tiene y las responsabilidades que hay, me parece de que lo principal aquí es que el principal organismo que tiene que revisar, actualizar y calcular las tarifas es la Comisión Nacional de Energía y que por lo tanto esa es la responsabilidad principal en este evento que hemos tenido, que la verdad que tenemos que sacar claridad y poder hacer el mejor ejercicio posible. Sin embargo, nosotros queremos hacer un llamado de que más allá de lo que haya sucedido en esta oportunidad, lo que nosotros necesitamos es que el Parlamento y el gobierno y todos, incluyendo la industria, hagamos los mayores esfuerzos para que esta tarifa tenga un precio más bajo. No podemos ampararnos en negarnos a la renegociación en contratos antiguos a valores que ya no son actuales. Tampoco podemos seguir abusando de las distorsiones que tiene el mercado eléctrico. Los problemas que genera el gas inflexible o los precios estabilizados para un sector de la industria, lo único que hacen es distorsionar el precio y que los consumidores paguen más. Por lo tanto, esas son algunas de las temas que tenemos que tratar y que nosotros queremos ponerlos en discusión. La discusión tiene que ser tratar de actualizar precios a precios de competencia y toda la competencia que se pueda dar, porque eso es lo que nosotros queremos. La industria tiene que competir de verdad, de tal manera de poder tener tarifas más bajas. La promesa de las tarifas más bajas no se ha cumplido y esperamos de que se cumpla en los próximos años o con medidas políticas adecuadas para que la industria tenga la transparencia suficiente. Creo que este tema, para poderlo hacer más simple, tiene que ver también con principios éticos, con honestidad y con responsabilidad para asumir cada cual la responsabilidad que le corresponde. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Hernán Calderón. Vamos a abrir ahora el uso de las palabras para preguntas, pero antes vamos a consultar que aparentemente se va a votar la acusación constitucional. Le he pedido al señor secretario que averigüe para que nos avise y si ello ocurre para suspender la sesión. ¿Ya? Hay una información acá informal hasta ahora que puede ser así. Entonces, se ha inscrito para hacer consulta a don Hernán Calderón, Carmen Hertz hasta ahora, González, Mauro González, Bobadilla y Mulet del cuarto lugar. Diputada Carmen Hertz tiene la palabra. En primer lugar, agradecer al señor presidente CONADECUS, don Hernán Calderón, por todos los antecedentes con que nos ilustró. Un par de preguntas es si sabe si desde el 1 de enero del año 2017 a la fecha las empresas eléctricas generadoras han presentado alguna observación sobre los decretos tarifarios
o más aún han presentado alguna solicitud de corrección. También, asimismo, si nos puede reiterar el señor Calderón las herramientas que propone para fortalecer la fiscalización y transparencia en la regulación del mercado eléctrico. Y por último, si cabe, si se reunió con el exministro Pardo y sobre qué tema versó la reunión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, no lo entendí. Disculpe, que es importante. Ok, va a estar la asistente va a estar atenta, digamos, a esta situación. Don Hernán, si puede contestar, tenemos tiempo por para supuesto. ir contestando de inmediato. Y después la diputada Ñanco. Don Hernán, las respuestas a las preguntas de la diputada Ger. Bueno, lo que conozco es que de observaciones desde el 2017 no han habido, tengo entendido, observaciones a los procedimientos de actualización de tarifa y o a los decretos tarifarios que ha hecho la Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, esa es la información que yo manejo. No tengo si es que lo han hecho en alguna ocasión o no. Lo que sí sería bueno que también a las señoras parlamentarios solicitara la información si las generadoras hoy día se pronunciaron con el informe preliminar que le envió la Comisión Nacional de Energía, si aceptaron o tienen observaciones, porque eso es relevante para poder continuar, para poder ver los mecanismos de fijación tarifaria, para poder resolver esta diferencia y si aceptaron y reconocen el cobro indebido de aproximadamente 115 millones, que es lo que está en el cálculo que hace la propia Comisión Nacional de Energía. Por lo tanto, ese sería un tema muy relevante, solicitar esa información actual hoy día, si la respuesta que tuvieron las generadoras al informe preliminar. En el mercado, la verdad es que tenemos un sinnúmero de debilidades o regulaciones que habría que corregir. En primer lugar, uno de los temas relevantes es que hoy día ningún organismo público puede hacer una solicitud de renegociación de tarifas cuando hay algún desequilibrio. El artículo 134 de la Ley General está claramente establecido quiénes son los que pueden solicitar esta renegociación de tarifas. Este es uno de los elementos que hoy día es más perjudicial, pero que además las empresas se amparan en que nadie puede solicitarlo, salvo ellos mismos. ¿Quiénes son? Transmisoras y distribuidoras. Bueno, lamentablemente ninguna distribuidora ha solicitado alguna revisión de tarifas de los contratos antiguos, porque claro, muchas veces están relacionadas porque están en el sector distribución, pero además tienen matrices que están en el sector generación. Es imposible que puedan actuar entre ellas mismas. Por lo tanto, creo que esa es una de las regulaciones más importantes. La segunda regulación más importante es parte de lo que nosotros hemos solicitado, de que en el caso de las PMGD y Don los Hernán, PM disculpe que lo pudieran interrumpa. ir al mercado a competir. La Don Hernán, competencia le hace bien. Don Y Hernán, el tercer punto, aló, don para Hernán. responderle, ¿no? No, es que tenemos una dificultad, tenemos que ir a votar una acusación constitucional. Y le pedimos que espere, Ya. queremos seguirle haciendo las preguntas. Si nos tiene un poco de paciencia, por favor, que Ya. vamos a ir a votar, que esto se adelantó de acuerdo a lo que se tenía presupuestado. Entonces se suspende la sesión mientras procede la votación. Después de la votación se reinicia la sesión. ¿Hay acuerdo? Espera.
abre la sesión. La acusación constitucional se acaba de rechazar la cuestión previa, lo que significa que sigue su curso en la sala. Como estos plazos son extensos, no creo que colisionemos de nuevo con... No, aquí tenemos para rato. Entonces, vamos a seguir con don Hernán. Don Hernán, se reabrió la sesión. Usted tenía el uso de la palabra, le estaba contestando a la diputada Carmen Ger, que todavía no vuelve a la sala, pero las preguntas de doña Carmen Ger y sus respuestas son para la comisión, de manera que puede usted seguir el hilo que tenía para terminar estas consultas. Después le vamos a dar la palabra a el diputado Bobadilla, no, primero Mauro, después el diputado Bobadilla, después Mulet. Don Hernán. Está sin audio, don Hernán, está muteado, aparentemente. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, sí, sí. Bueno, como estaba comentando, para nosotros es muy relevante que en todas las instancias tenemos que mencionar que uno de los temas que tenemos que hacer es terminar con esta dispersión de organismos que regulan el mercado eléctrico. Esta multiplicidad de organismos lo único que hace es que sea muy difícil de poder coordinar. Nosotros hemos propuesto, decimos, así como se hizo en el sector financiero y se creó la Comisión del Mercado Financiero, agrupando las entidades que regulaban el mercado financiero, también podría hacerse en el mercado de la energía. Esa es una de lo que nosotros hemos planteado. Creo que es necesario porque tenemos organismos autónomos, organismos que no son autónomos, tenemos de todo. Entonces creo que eso también hace de que esta maraña que tenemos de organismos hace también se produzca un desorden dentro de la aplicación de regulaciones, a la aplicación de atribuciones, fiscalizaciones que están separadas, la coordinación del coordinador eléctrico. Todo ha producido un sinnúmero de problemas en el último tiempo, desde los cortes, apagones, todo lo que le ha sucedido, todo rebota en los consumidores al final. ¿Eh? Lo otro que nosotros es que hemos precisado en algunos estos de que nosotros necesitamos de que se revisen los procesos de modelación de las empresas de transmisión y distribución, con el objeto de asegurar de que los precios regulados efectivamente impiden alcanzar rentabilidades superiores a las de la empresa eficiente. Creemos que este mecanismo que hoy día tenemos de la empresa modelo es un problema que está sucediendo y que puede estar distorsionando las tarifas y que probablemente la están pagando como consecuencia los consumidores. Que sean simples, que sean susceptibles de ser puestos a disposición del público. Hoy día esto es casi imposible. Por lo tanto, en ese aspecto tenemos ahí un sinnúmero de medidas. Dentro de esa incluso hemos llegado a solicitar de que los consumidores residenciales no tengan límite para poder ser consumidores libres y que puedan asociarse para poder acumular la demanda y poder renegociar sus tarifas directamente con los generadores, que es una opción que puede ser posible ya que el sector competitivo de esta industria es generación y lo que hay que hacerle es imprimirle más competencia, que es lo que nos interesa. Por tanto, eso es lo que podría ser en algunos aspectos de regulaciones. El rol de los consumidores no es menor, es relevante. Creo que en el proyecto de subsidio eléctrico estaba incluso incorporado la posibilidad de que ya que no hay otras entidades que puedan solicitar la revisión de tarifa, sí sea una asociación de consumidores la que solicite la revisión de las tarifas cuando hay desequilibrio. Esto que no lo puede hacer ni la Comisión Nacional de Energía, ni la SEC, ni el Ministerio, ninguna entidad pública,
se le traspasa como atribución a las asociaciones de consumidores. Creo que es un desafío para las asociaciones de consumidores y creo que eso podría jugar un rol muy relevante. Y pasando al tercer punto la pregunta de la diputada señora Carmen Herr, presidente, la verdad es que nosotros la última reunión que tuvimos con el ministro Pardock de hacer hace 2 meses atrás, más o menos, fue la última vez que tuvimos una reunión con él. Quiero decir que él fue siempre muy accesible, de un muy buen trato y siempre escuchó las demandas que así hemos hecho nosotros con respecto al mercado eléctrico. Hemos hecho propuestas, las hemos discutido en algunos momentos con él, ha hecho algunas iniciativas que se han acercado a las propuestas nuestras, pero creo que tuvimos un ministro que de verdad escuchaba y eso es relevante para nosotros. Eso sería mi respuesta para la diputada Carmen Herr. Muchas gracias, don Hernán. Tiene la palabra el diputado Mauro González para formular preguntas. Gracias, presidente. Saludar a don Hernán y agradecerle su exposición. Quiero hacer un par de consultas. Don Hernán, al alero de la Ley de Protección de los Consumidores, frente a este error o negligencia, ¿cierto?, en el cálculo de las tarifas, ¿creen ustedes que es posible o es procedente deducir acciones en contra de las empresas? Esa es una consulta. La segunda tiene que ver con la misma responsabilidad frente a este error o negligencia. Usted habló del Estado, habló del Ministerio, pero también habló de las empresas. ¿Dónde cree honestamente usted que la responsabilidad está? Está frente a este hecho que sin lugar a dudas viene ya hace un buen tiempo, pero que hoy día de alguna manera revienta frente a la opinión pública. Y la tercera consulta, don Hernán, y tomando sus palabras que los efectos o perjuicios o daños no son los mismos dependiendo del territorio nacional, ¿cierto? Dependiendo de las regiones, ¿creen ustedes que Conadecus puede colaborar a calcular el real perjuicio o daño, ¿cierto?, de los consumidores en nuestro país para un efecto real también de restitución, y no solamente de restitución, sino que de una compensación por este tremendo daño que se le ha hecho a miles de familias del territorio? Esas son mis consultas, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado González. Tiene la palabra para contestar el invitado, don Hernán Calderón. Por su intermedio, señor presidente, lo de la demanda colectiva siempre podría ser posible, siempre va a ser posible. Lo que sí tenemos que considerar algunos factores. El primer factor es que hemos llamado nosotros, incluso nos reunimos con el ministro de Energía, con el ministro Álvaro García, y le manifestamos de que había que hacer todos los esfuerzos, y en este también era el llamado a las empresas, para poder llegar a un acuerdo y que, estando ya valorizado el daño total a los consumidores y la restitución que tiene que realizarse con los intereses correspondientes, el mejor mecanismo era hacerlo a través de este acuerdo, porque judicializarlo nos podría llevar quizás no sabemos cuántos años. La judicialización demora significativamente una demanda. Podríamos estar 5 años, podríamos estar 7 años o más o menos, y siempre con la incertidumbre si de verdad va a ser un fallo favorable o no va a ser favorable.
En consecuencia, nuestra recomendación, en la conversación que tuvimos con el ministro en su momento, nosotros mismos dijimos al ministro, nosotros proponemos y creemos que el mejor mecanismo hoy día es el acuerdo y que las empresas reconozcan y pongan a disposición todo el cobro indebido con intereses, ¿no? Y por lo tanto ese sería el mecanismo más sano, más rápido y más efectivo para hacerlo ahora y no tener que dilatarlo por el tiempo. Eso es. La demanda sí podría hacerse, pero va a tener una demora inmensa. Los mejores ejemplos que tenemos es la demanda del apagón, que todavía no se sabe si tiene admisibilidad o no. O sea, esos son los procesos. Y no sabemos cuándo va a tener algún resultado. Tenemos otro factor relevante en que la industria eléctrica tiene una ley especial y en consecuencia se aplica la ley del consumidor en forma supletoria. En caso que no se aplique la ley especial y que la empresa no responda por la ley especial, podríamos nosotros iniciar el procedimiento por la ley del consumidor, que tiene otras características. Yo, la verdad que, pasando al segundo punto, la opinión mía es que este es responsabilidad compartida. Creo que las empresas no pueden negar, no creo que no hayan conocido, no les creo que no hayan conocido de esta ecuación y no haya sido con sus observaciones o con su conocimiento. No es posible aplicar ni siquiera un decreto sin que las empresas se enteren y no hagan las observaciones. Y en consecuencia, no puede ser de que en 2017 o antes se aplicó y no hicieron observación y ahora resulta de que no fueron ellos tampoco los que hicieron observación, sino que ahora fue una entidad pública la que observa de esta distorsión que se produce al aplicar 2 veces el IPC. La verdad es que yo creo que aquí, más allá de que las empresas digan que ellos solamente acataron lo que dijo la autoridad, no es tan así, porque todo lo que hace la autoridad se los consulta y ellos tienen que pronunciarse y tienen que hacer las observaciones. El decreto de hoy día, ellos también tienen que pronunciarse y es bueno saber si hicieron observaciones o no hicieron observaciones. Por lo tanto, creo que hay responsabilidad compartida. Ellos tienen equipos altamente profesionales, revisan todas las tarifas porque les puede resultar favorable, pero también les puede resultar en contra si hay algún error. Por lo tanto, ellos conocían de esto y probablemente aquí hay que buscar cómo fue que se generó esta ecuación. ¿Cómo se generó? Ese es el origen. Ahora, el daño a los consumidores efectivamente no es igual en ningún lugar. Son todos diferentes. Porque todos tienen unos tienen más daño y otros tienen menos. Y en consecuencia, a mí me parece de que la Comisión Nacional de Energía está en condiciones de hacer la evaluación exacta de cuánto es el daño en cada zona, cada comuna y en cada lugar donde opera la generadora. En consecuencia, este creo que es el mejor mecanismo. Este es el organismo que hace los cálculos. Por lo tanto, nosotros habría que buscar una consultora. No sé cuánto los costos de una consultora, nosotros no tenemos la capacidad para poder hacer el estudio por un cuestión monetaria, no tenemos los recursos para hacerlo. Pero sí, se puede hacer con una consultora externa, podría hacerse, pero yo creo que el organismo que debiera hacer este cálculo y asignar cuánto es el monto que le corresponde a cada persona en cada lugar es la Comisión Nacional de Energía. Eso sería, señor presidente. Gracias, don Hernán. Tiene la palabra don Sergio Bobadilla para formular preguntas o observaciones. Quiero partir haciendo una reflexión respecto a lo que ha planteado el señor Calderón. No, antes de eso, agradecerle su buena disposición para participar de esta comisión.
Y lo segundo, yo podré compartir con usted, señor Calderón, de que el exministro escuchaba, los atendía. Pero lo que no hizo el ministro y no hace este gobierno es acoger las sugerencias, las solicitudes y las propuestas que hacen diversas organizaciones. Y no solo en este ámbito, sino que, yo diría, en muchos ámbitos del quehacer gubernamental, este gobierno se caracteriza por decir que escucha pero no acoge. Dicho eso, señor Calderón, lo siguiente, en su opinión, yo creo que aquí hay dos actores que han estado en la agenda pública, las empresas y los consumidores. Pero hay un actor que, en mi opinión, está pasando muy desapercibido. El gobierno, digamos el Estado. ¿En qué sentido? Usted y yo sabemos que todos los productos que se compran o se venden están afectos a IVA. Aquí el énfasis lo hemos puesto en que, y en eso yo estoy muy de acuerdo, que las empresas deben y tienen que restituir aquello que cobraron indebidamente, como también deben y tienen que reparar el daño causado. Pero en cada boleta que se emitió, se hizo un cobro y eso está afecto a IVA. La pregunta es la siguiente, en su opinión, el Estado, el gobierno, debiera restituirles también ese porcentaje de IVA que se cobró indebidamente por el sobreprecio. Eso me consulta. La segunda, el ministro García ha tratado de bajarle el perfil a esta situación, pero hay analistas que dicen lo siguiente, que esto no solo tuvo un efecto en el valor que se pagó por la energía eléctrica, sino que esto también tiene incidencia en distintos productos, y se ha mencionado, entre otros, los créditos hipotecarios, los medicamentos, los aranceles que se pagan en la educación superior y también en la enseñanza media, en UEF, en fin, que esto ha tenido una incidencia en muchos otros productos que se comercializan, no solo en la energía. ¿Qué opina de esta situación usted? Muchas gracias, diputado Bobadilla. Tiene la palabra don Hernán Calderón. Gracias, presidente. Efectivamente, voy a partir de atrás para adelante. Efectivamente, se distorsionó el precio también de los créditos hipotecarios, el valor de la UEF, en los productos de primera necesidad. O sea, el efecto es gigantesco y por lo tanto comparto plenamente lo que usted dice. El efecto dominó aquí, llegó hasta la puerta de la casa y entró a la casa. Y en consecuencia, este es algo que todavía no sabemos cuánto es el efecto que produjo. Y eso yo creo que tengo entendido que el Banco Central está haciendo una evaluación cuáles fueron los efectos que pudo haber provocado y cuánto fue el efecto que produjo. Por ejemplo, en la UEF, ¿cuánto? Para poder saber cuánto es lo que están teniendo de más. Y aquí tendremos que ver cómo vamos a compensar a los consumidores por este inflación irreal que se aplicó. Yo comparto también plenamente, con su intermedio, señor presidente, diputado Bobadilla, ya se hizo una situación parecida en la ley de subsidio que se aplica para el subsidio eléctrico. Una de las peticiones fue de que el IVA producto del alza de las tarifas no lo recaudara el Estado y se fuera a subsidio para las personas. Ese fue el mecanismo que se usó. Y por lo tanto, aquí no sabemos todavía cuánto fue el IVA que se produjo por el alza artificial de estas cuentas. Debiera el Estado restituirlo y verlo, de reponerlo
o buscar mecanismos de compensación o simplemente destinar esos montos también a subsidio para las personas más vulnerables, que es la opción que se optó anteriormente. Por lo tanto, hay un mecanismo que ya se hizo respecto de este IVA extra que está recaudando Hacienda y que claramente no le corresponde porque este es un IVA que debiera retornar a las personas, si bien puede que no lo podamos distribuir cliente por cliente, pero sí podría ser destinarlo también a subsidio eléctrico para personas vulnerables. Esa es una manera. Y bueno, las empresas y los consumidores siempre tenemos una relación bastante compleja. ¿Ah? Somos consumidores y ellos son nuestras contrapartes como proveedores. ¿Cuál es el problema que tenemos más principalmente los consumidores? En la falta de instancias de diálogo tanto con el sector empresarial como con el sector gobierno. La mesa no tiene tres patas, tiene dos patas nomás aquí. Eso es lo que pasa habitualmente y por lo tanto los temas de los consumidores no están en la mesa de negociación, no están en la mesa de discusión y por ponerlo solamente en el sistema eléctrico. En el panel de expertos no hay ni un representante de los consumidores y es el que resuelve las diferencias entre las empresas eléctricas y el Estado. No hay representante de los consumidores. Y ese es uno de los, por ponerlo solamente en esa dimensión. Eso pasa en muchas instancias más donde justamente los consumidores no están presentes. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Hernán. Voy a hacer algunas consultas, don Hernán. El señor ministro, señor García, y públicamente está señalado que está buscando un método para devolver los recursos mal habidos por parte de las empresas. Yo he planteado que soy partidario que se restituya de una sola vez y creo que se puede hacer por medio de una ley, de tal manera que se recupere por la ciudadanía lo que se pagó de más, de una sola vez, digamos, lo he planteado en reiteradas oportunidades. Y cada una de las unidades donde hay precios se puede perfectamente determinar en cada región el precio o el valor que se tiene que devolver, ya que tiene que ver con un porcentaje adicional que se pagó más allá del alza de las tarifas. Quiero pedirle la opinión sobre eso como una primera pregunta. Así como por ley se congeló, como por ley se descongeló, por ley también se puede establecer una restitución de los dineros que ya recibieron las empresas para que lo devuelvan de una vez. Entiendo que incluso hay un proyecto por ese sentido que se ha presentado en la Cámara. En segundo lugar, quiero preguntarle si tiene conocimiento quién era secretario ejecutivo o la máxima autoridad que entiendo que se llama secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía del año 2017. Y si tiene conocimiento quién es esa persona, si esa persona trabaja a su juicio, si conoce en el sector eléctrico, como consultor o en alguna empresa. Creo que es importante, porque es la persona que estuvo a cargo de la determinación de la fórmula tarifaria que implicó el pago de reajuste 2 veces. Creo que es importante. O si sigue en la Comisión Nacional de Energía. En fin. Esa es una segunda pregunta. Una tercera pregunta. Usted decía que el problema es que las asociaciones de consumidores o los consumidores en general no participan en los procesos. Yo presenté una indicación durante el proyecto de tramitación de la ley de descongestionamiento o estabilización para que participen y para que tengan posibilidades también de pedir la revisión de los contratos, posibilidad que usted señaló muy bien hoy día tienen las distribuidoras, pedir revisión de los contratos cuando cambian las condiciones a las generadoras, pero no los consumidores, que son los que pagamos y pagan la cuenta, lo que obviamente es una distorsión. ¿Qué ha pasado con eso? Porque eso se ha propuesto en el Congreso. ¿Quiénes se oponen? Si usted tiene claro quiénes hacen oposición a la posibilidad, porque usted lo ha planteado también en otras oportunidades, yo lo planteé en una indicación y se avanza poco en la participación o en el derecho de los consumidores a pedir revisión de tarifa cuando cambian las condiciones macroeconómicas, que fue lo que pasó a propósito del alza desmedida por el congelamiento y por la indexación en petróleo, en gas, por el IPC que fue
una proyección fue en realidad mucho mayor al proyectado producto de la pandemia, etc. ¿Quién es el sector que se opone? Más que político, en fin, el que usted quiera señalar, digamos, porque es algo que su organización ha planteado en otras oportunidades. Esas tres consultas son las que yo quiero hacer. Y antes de que se nos olvide, se pase el tiempo, vamos, si la comisión lo estima bien, pedir un oficio al Ministerio de Energía a fin de que nos manden los antecedentes si es que ya las empresas contestaron el informe preliminar para ver la posición de las empresas. Quiero tomar el acuerdo al tiro porque no haya problema. Habría acuerdo en eso entonces. Entonces le formulé 3 preguntas, son en Nancy, las puede contestar, le agradecería. Gracias, señor presidente. Lo primero, yo creo que sería positivo que si fuera de un solo pago. Habría que resolver probablemente lo que va a suceder con el decreto tarifario, porque hoy día el decreto tarifario propuesto viene con una rebaja, por lo tanto esa rebaja no se podría aplicar y se tendría que hacer el pago en efectivo de el monto a restituir con los intereses tal como se han aplicado y si va a establecerse alguna compensación. Eso, claro, es el ideal. Yo estuve por ahí también he estado con algunos parlamentarios con los cuales hemos propuesto que ojalá esto no sea solamente una excepción hoy día, sino que a futuro también sea automático la restitución cuando hay cobros indebidos o cobros de más o malas facturaciones, que es otro de los temas que tenemos en el mercado. Por lo tanto, completamente de acuerdo si hay voluntad política dentro del Parlamento a sacar una ley express para hacerlo antes de enero, por supuesto, porque si no va a salir el decreto y el decreto va a dejar amarrado la restitución en ese decreto. Por eso es importante saber en qué situación está el decreto. ¿Mm? Eso es una cosa. Lo segundo, bueno, el secretario ejecutivo de la CNE en el año 2017 era don Andrés Romero, ¿no? Un consultor. Hoy día el consultor es Valgesta, que ha participado incluso dentro de los procesos de actualización de tarifa últimamente. Por lo tanto, él es un actor relevante, importante dentro del mercado, es una de las consultoras más prestigiosas que tiene al ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, don Andrés Romero. Esa es la persona que hemos hablado y que estamos. Por lo tanto, ahí hay muchas respuestas que podría dar él, por qué, cómo se generó esto. Él dictó decretos, se aplicaron los decretos en ese tiempo, y por lo tanto, él tiene a lo mejor más respuestas que uno mismo. Eh, con respecto a lo que usted, señor presidente, ha manifestado, efectivamente, tenemos pendiente todavía esta aprobación de que las asociaciones de consumidores tengan la atribución de solicitar la revisión de tarifa cuando hay desequilibrio. Este mecanismo puede tener un efecto muy relevante, ya que hoy día solamente lo pueden hacer entre generadores y distribuidores. Son los únicos que pueden hoy día solicitar la revisión de tarifa, según la ley. Y en consecuencia, todo lo que se ha hecho es solicitar la buena voluntad. Cuando se le ha solicitado, nosotros lo solicitamos, el ministerio también lo solicitó, pero ha habido un constante portazo a cualquier intento de solicitud de revisión de tarifas. Por lo tanto, ese es un tema. Pero también las asociaciones de consumidores tienen, la ley establece la participación de las asociaciones de consumidores en la fijación de tarifas, pero llegan en el nivel de observación. Pero también tenemos que ser realistas. ¿Cuál es el problema de las asociaciones de consumidores para poder llegar a tener un rol importante no solamente en la revisión de tarifas, sino que también en la fijación tarifaria? Es un tema económico.
Las asociaciones de consumidores no tienen la capacidad económica para poder contratar equipos o consultores para poder hacer una revisión en el proceso de fijación y hacer las observaciones o también hacer las propias solicitudes de revisión de tarifas. Esa es la gran dificultad que tienen. Bienvenido que esté esto, pero creemos de que en esto es importante probablemente de que en las próximas eh, llamados a concurso del fondo concursable de las asociaciones se coloque también un ítem para poder hacer este tipo de estudios que son muy relevantes para poder participar activamente. La intención nuestra la hemos hecho, mucho de lo que nosotros hacemos, lo hacemos con equipos voluntarios, son gente ad honorem, voluntarios especialistas que han hecho informes y han hecho estudios, ya han presentado presentaciones que hacemos, solicitudes, revisión de la ley y propuestas para mejorar en el marco regulatorio. Eso es lo que hemos hecho y por lo tanto creemos que es importante. Quiero también decir, en la reunión de hace 2 meses atrás con el ministro Pardo, acordamos de que iban a ver, el Ministerio de Energía iba a impartir talleres de fortalecimiento de conocimiento de del mercado eléctrico, de la ley eléctrica y de los temas de fijación tarifaria y cómo es la industria. Y el ministro Pardo, junto con el ministerio, aprobaron esto y hoy día, les puedo decir, ya llevamos 2 jornadas. Ayer fue la jornada de tarifas que se hizo justamente para las asociaciones de consumidores en Santiago. Una jornada completa para que las asociaciones tengan el conocimiento suficiente para poder opinar y poder, si es necesario, en el futuro hacer estudios y solicitar este tipo de revisiones o en las fijaciones tarifarias. Esto fue lo que se hizo y hoy día ya se están ejecutando. Ya llevamos 2 jornadas, va a haber otra jornada la próxima semana. Se están haciendo 4 jornadas de capacitación para las asociaciones de consumidores en temas eléctricos. Eso es para que ustedes más o menos sepan, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, muchas gracias, don Hernán. Quedan 3 minutos. Yo quiero hacerle otra pregunta, si me permiten. Vamos. El gran problema, de acuerdo a los aspectos generales que estamos viendo, donde hay menos competencia en el sector eléctrico es la distribución, donde hay un monopolio natural, ¿cierto? Hasta ahora. Pero se ha planteado hace 20 años atrás la figura del comercializador para meter competencia en el sector de la distribución y para que uno elija, así como en algunos años atrás fue el multicarrier en las llamadas de larga distancia, hace muchos años atrás, o los operadores móviles virtuales que se incorporaron y permitió aumentar la competencia cuando habían 3 compañías telefónicas celulares y bajó el costo de los celulares. Hubo un juicio para eso, el Tribunal de la Libre Competencia. ¿Qué opina usted de la incorporación del comercializador para que haya más competencia en la distribución? ¿Es posible? ¿Es complejo? Pues viene planteándose hace 20 años. Inglaterra entiendo que lo introdujo hace más de 20 años. Su opinión sobre ese tema, don Hernán, por favor. Gracias, señor presidente. Mire, yo estudié específicamente el modelo español. El modelo español en el año 2008 cambió y separó la distribución de la comercialización. Tiene sus lados favorables, sus lados no favorables, pero sí había un fenómeno que ocurrió en que también en España se le dio la facultad a las asociaciones de consumidores para que pudieran acumular la demanda en las localidades, en las ciudades y poder negociar directamente con los comercializadores. ¿Por qué? Porque los comercializadores, desde el momento que se separa la distribución de la comercialización, la comercialización es competitiva, no es uno, son 5 los 5 en España, pero la distribución sigue siendo monopólica, la transmisión sigue siendo monopólica, pero ellos tienen un sistema más difuso con respecto a la generación.
tienen la compra, ellos tienen una competencia en generación, pero que solamente le vende al comercializador, hoy día con los distribuidores. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado en Chile? Es distinto. El que incide mayor en la tarifa es el generador. ¿Dónde se está produciendo competencia en Chile? Es en generación. Y tienen que entrar todos a competir. No algunos sí, con precios estabilizados o prioridades de inyección. No, eso no puede ser. Lo que nosotros solicitamos es que si hay la voluntad de cambiar al comercializador, perfecto. Creo que le puede imprimir competencia. No sé si será tan relevante, pero sí los consumidores, si tenemos la facultad y la atribución de agruparnos, sí podemos negociar tarifas cuando tenemos a un generador que implica el 70% en la cuenta de la luz. O sea, voy a la matriz. Y no solamente eso, cuando yo negocio, si negocio con el generador, yo puedo incluso discriminar qué tipo de generación quiero que llegue a mi casa. Hoy día no lo sé. Hoy día la generación que llega a los hogares no tiene conocimiento el consumidor qué tipo de generación le está llegando. Cuando si fuera de la otra manera, yo podría discriminar y los consumidores democráticamente podrían elegir qué tipo de generación les podría llegar a su hogar. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, don Hernán. Ha llegado el tiempo, el fin de la sesión que estaba convocada hasta las 12:30 del día de hoy. Yo le quiero agradecer a los señores y señoras diputadas y habiéndose cumplido, y antes de eso, nos vemos el día lunes a las 2 de la tarde, hasta las 5 está convocada. Le agradezco mucho, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.